Muy feliz sábado, iglesia. Me cambiaron la musiquita del video, ¿no? Pero estaba linda igual. Eh, bueno, me alegra verlos. Yo estuve ausente como por 3 sábados de esta iglesia y yo siempre que me voy por un tiempo y vuelvo, les digo que me pone muy contentos verles las caras desde acá. Saludé a varios, pero ahora es el momento en que voy a saludar a más, ¿sí? Y al igual que ustedes. Gente, hoy estamos concluyendo con un poquito de desfasaje la temática del mes de enero. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir? El mes de enero trató de consagración y renovación el mes de enero. Tuvimos un pequeño desfasaje, pero hoy, por intermedio del pastor Salvador, vamos a concluir la temática. Que realmente podamos tener eso en nuestra mente de ahora en adelante, ¿sí? No perdamos más tiempo, vamos a saludarnos entre todos, vamos a dedicar estos momentos para eso, con la mejor sonrisa que tengamos, ¿sí? Bueno, antes de orar, quería compartir con ustedes un versículo para meternos en ambiente, ¿sí? Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, propiedad de suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. No había, dice, entre ellos ningún necesitado. No había. Simplemente porque todo lo que ellos tenían era justamente para ese fin, que nadie necesite nada. ¿Qué clase de consagración se necesita para vivir de esta manera? ¿Qué tipo de consagración le hace falta a esta iglesia para vivir de esta manera? ¿Sí? Que podamos poner nuestro corazón ahí, pedirle a Dios que saque cualquier cosa que impida que podamos escuchar su mensaje esta mañana, cualquier cosa que impida que podamos alabarlo de corazón, ¿sí? Vamos a orar, así como estamos. Señor, gracias por tantas bendiciones, gracias por poder estar en tu casa. Señor, envía tu Espíritu esta mañana, que esté trabajando fuertemente en cada corazón, Señor. Que podamos hoy disfrutar de tu presencia y salir con la convicción de que hemos estado en tu presencia y con decisiones, Señor, para lo que siga al salir de este lugar. Ahora pedimos que estés sobre las alabanzas, que todo lo que hagamos pueda darte gloria, que bendigas las ofrendas, los diezmos, y que todo pueda ser usado, Señor, para tu honra y tu gloria y para ninguna otra cosa más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, para comenzar esta parte de alabanzas, vamos a empezar con el himno Jesús, tú eres mi alegría, que es el número 357, y vamos a tratar de hacerlo, de cantarlo, pensando en que realmente
es la fuente de nuestra felicidad y nuestra alegría, así que, bueno, tratemos de hacerlo pensando en eso. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, mi Salvador querido, a ti le dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Jesús, tú eres mi camino, verdad y de salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Bueno, ahora el siguiente himno que vamos a cantar es Oh, qué amigo nos es Cristo. Y los invito a pensar que Dios siempre quiere ser nuestro amigo. Dios siempre es el que se acerca a nosotros y por ahí nosotros somos los que nos alejamos. Los invito a que hoy, si estamos lejos de Dios, volvamos y aceptemos su ofrecimiento de ser nuestro amigo. Cantemos con alegría. Oh, qué amigo nos es Cristo, el
piedad. Ya tú eres mi amigo eterno y esperando su bondad. Ahora, mientras pasan los diáconos y las diaconisas para recoger las ofrendas, los invito a que vamos a cantar un himno que se llama Te quiero mi Señor, y que en especial pensemos en la letra, en que por ahí no siempre le decimos a Jesús que lo queremos y que de esta forma le agradezcamos por todas las cosas que Él hace por nosotros. El himno 246. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré
Ella nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Y peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en tu faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Puedes tú encontrar al Señor.
Bueno, vamos a pasar a esta siguiente parte. Y como ya conocemos, vamos a ponernos de rodillas. Recordemos que hoy terminamos la temática de consagración. Una vez más les digo, yo sé que por ahí suena repetitivo, pero tengamos eso en nuestra mente ahora. Que podamos realmente encarar lo que sigue del año con este pensamiento de que quiero ser una persona más consagrada, quiero vivir en una iglesia más consagrada, ¿sí? Vamos a ponernos de rodillas y Salvador en un momento va a orar. Padre Celestial, este es tu pueblo, tú eres nuestro Rey, nuestro Hacedor y nuestro Salvador. Por eso en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a captar el mensaje, que a cada uno de nosotros el mensaje pueda calar hondo en nuestros corazones y que especialmente lo podamos poner en práctica para gloria y honra tuya. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Siempre es un gusto poder estar en la iglesia, especialmente un día de calor como hoy y teniendo aire acondicionado. ¿Sí? Hasta hace un rato el aire no funcionaba y ya me entraba a preocupar. Porque digo, me parece voy a leer un texto, una oración y nos vamos. No sé cuánto íbamos a sobrevivir, pero tenemos aire acondicionado y eso nos va a permitir concentrarnos en la palabra de Dios. Mensaje que quiero presentarles. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Amén. Sí. Mensaje que quiero presentarles en esta mañana. Yo soy muy sincero y a veces el ser muy sincero tiene sus consecuencias, ¿no? Pero quiero contarles algo. Como Luis dijo en varias oportunidades, estamos cerrando este mes de consagración para después comenzar un mes exclusivo de servicio. Y cuando los chicos me dijeron, ¿por qué no tenés uno de los temas de este mes? Pensé en un tema que prediqué en la iglesia de acá de Barrio América en el primer sábado. Y en esa semana, al tener que preparar el tema, fue bastante caótica para mí. ¿Por qué? Predicaba el sábado, era miércoles y no se me caía una idea. Tenía algunas, los que han predicado alguna vez saben que comenzamos teniendo varias ideas, pero no me definía por una y esa idea no me cerraba. Y todo eso me generaba un estrés muy grande, ¿no? Porque encima escriben, ¿y cuál es el título de tu sermón? Si supiera que voy a predicar, te digo. Pero no tenía título, no tenía sermón. Entonces fue tipo Pedro, ¿no? Cuando estaba en el agua dijo, Señor, sálvame, ¿no? Entonces, Señor, ayúdame, realmente cacheteame, enseñame. De alguna forma me tenés que dar un mensaje porque tu iglesia el sábado espera un mensaje de parte tuya. Entonces empecé a pensar y vieron que normalmente los mensajes que uno prepara es porque primeramente te hizo bien a vos y realmente me ayudó muchísimo a mí en forma personal, por eso que creo que al transmitirlo va a ser una bendición para ustedes. ¿Y saben por qué también me doy cuenta que este mensaje puede ser una bendición para la iglesia? Porque Dios lo fue nutriendo el mensaje con charlas con amigos, con grupos pequeños. Y eso es lo más lindo.
cuando Dios te va diciendo, esto lo tenés que decir el sábado. Esto también. Suma esto, suma esto, suma esto. Y ahí veo el poder del Espíritu Santo actuando en su iglesia. Entonces vino a mi mente uno de los capítulos, uno de los libros más lindos para mí del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a buscar el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Es un capítulo muy poderoso y muy interesante. Comienza diciendo que Pedro y Juan estaban juntos en el templo a la hora 9 de la oración. O sea, Pedro y Juan estaban yendo al templo a la hora 9, dice que era a las 3 de la tarde. Interesante para ir a las 3 de la tarde, ¿no? Si hacemos una reunión a las 3 de la tarde, ¿cuántos vienen? Hoy no creo que vengan muchos. Ahora, yo quiero que entendamos el mensaje de esta mañana por contraste, porque podés aprender por observación y decir yo quiero seguir eso, o podés decir observo esto, pero esto no lo quiero seguir. Y este era, en esta cita que voy a leer a continuación, era el sentido que tenían los apóstoles. Miren qué interesante dice. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia y humillación, y con humillación y oración, y ahí está marcado, unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. ¿Vieron todos los contrastes? Dice que unían su debilidad con la fuerza de Cristo, ¿no? Su pobreza con la riqueza del cielo. Ese era el sentir que tenían los discípulos. Ahora, había otro sentir que era los personajes que vamos a empezar a ver ahora a continuación. ¿Qué estaban haciendo? Pedro y Juan iban al templo y se encuentran con el cojo. Dice que tenía 40 años Elena de White. Todos esos 40 años había sufrido esta penuria. Pero ¿saben qué? El cojo era como las manchas de humedad en una casa. ¿Vieron que vos pintaste el verano pasado, te cansaste, rasqueteaste, pintaste todo? Y ahora ves la mancha y decís, oh, tanto que trabajé acá. Ahora después te empezás a acostumbrar a la mancha, ¿viste? Y ya entras a tu casa y la ves a la mancha, entrás y salís y ya la mancha sigue estando ahí. El cojo era lo mismo en el templo. Estaba ahí, la gente estaba acostumbrado a verlo. Pero hay un detalle muy interesante. Este cojo dice que había anhelado poder ver a Jesús, pero nunca había podido estar cerca para poder ser sanado. Y ahora unos amigos lo llevaban todos los días a pedir. Pero era ya parte del templo, ya estaban ahí. Entonces pasa Pedro y Juan, lo ven al cojo. ¿Y qué hace el cojo? Una limosna, una monedita, algo para mí, para comer. ¿No tiene algo, Señor? Y ahí viene la frase que nosotros conocemos que la hemos repetido tantas veces. No tengo qué cosa, le dice Pedro. No tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, ¿qué cosa? Levántate. Y ahí está la esencia del Evangelio. No tengo ni plata ni oro. No tengo dólares. No tengo cuenta bancaria. No tengo casas. No tengo departamentos de alquiler. Pero lo que tengo te doy. Y eso es la esencia del Evangelio. Es lo que Dios te puede dar más allá de los recursos. Es una vida transformada. Y entonces imagínense a ese hombre. ¿Vos te imaginás? 40 años de enfermedad y dice que los tobillos se le empezaron a firmar y empezó a saltar y a alabar el nombre de Dios. Ya no sabía más qué hacer. Y ahora hay un detalle, en el versículo 10, dice, del capítulo 3, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. ¿Cuántos de ustedes que viven acá en Libertador San Martín ya hace tiempo recuerdan a Termito? ¿Se acuerdan de Termito? Bueno, le voy a pasar a explicar quién era Termito.
Termito era un personaje de Libertador San Martín, iba a Diamante también. Vivía como en una situación de calle, podríamos decir, vivía en una forma muy precaria y andaba con un termito para todos lados. Ahora lo empiezan a recordar algunos. Y entonces estaba pidiendo siempre de casa en casa. En una ocasión, yo estaba trabajando en la capellanía de la universidad, me llama mi esposa y me dice, amor, ¿qué pasó? Le presté la bici a Termito. ¿Cómo que le prestaste la bici a Termito? Sí, dice, se la presté. Vino a casa y me dijo, necesito ir a buscar algo al kiosco Chali. ¿Me presta la bici? Y mi esposa lo agarró en frío y dijo, sí. Y ahí salió, teníamos 2 bicis, las playeras esas las habíamos comprado, éramos estudiantes, nos sentíamos que teníamos una Ferrari nosotros. Entonces mi esposa le presta la Ferrari de ella. Y sale, Termito. Entonces yo salgo, me voy al kiosco Chali y cuando vengo en mi Ferrari, estaba parado, vieron en el hotel de la universidad que está, estaba parado así en el cordón, ahí. Miraba para abajo, entonces yo vengo y me paro como 10 metros atrás y me paro a ver qué hace. Al ratito Termito, ¿qué hace? Empieza a andar, va hasta la Pasteur y yo atrás. Doblan la Pasteur, perdón, sí, va hasta la Pasteur, doblan la Pasteur hasta el fondo y yo lo seguía. Para ver a dónde iba. Fue hasta allá, hasta el fondo, dio una vuelta, volvió a doblar para este lado y yo atrás. Siguió así, fue hasta donde nosotros vivíamos, ahí por Edison, ya ni me acuerdo de la dirección. Tomás Edison vino, estacionó y le devolvió la bicicleta a mi esposa. La gente lo miraba, imagínense todo vestido feo, de situación de calle, ¿sí? No tenía ropa. Lo miraba en una bicicleta nueva. ¿Qué pensaba la gente? Este se la robó. Y no sé qué habrán pensado de mí que venía atrás con una bici parecida. Pero ahí iba. Ahora, imagínense Termito un día sentado acá, impecable, afeitadito, cortadito el pelo a la moda, bajándose de un auto último modelo, viniendo a la iglesia, cantando, sacando su himnario en el celular. ¿Cómo lo miraríamos nosotros? Dice que lo reconocían, habían visto un milagro. O sea, este no fue que consiguió plata. Este tuvo un cambio, o sea, hay un cambio interno, hubo un milagro en su vida. La gente reconocía el cambio en el cojo. ¿Y eso qué hizo? Traer gente, porque llama la atención. Imagínense, la iglesia del parque se empezaría a llenar. ¿Vieron cómo fue transformado Termito? Y ahora Termito hasta predica. Impresionante. En el versículo 11 dice que el pueblo estaba atónito, se empezaron a golpear, y en el versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si el poder fuese nuestro, o piedad hubiésemos hecho, o por piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y entonces dice algo muy interesante donde pone el equilibrio de los discípulos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y miren lo que empieza a decir. Ahí se empieza a poner complicada, porque en el 14 dice, mas vosotros negaste ¿a quién? Al santo, al justo, y pidieron que se les diese un homicida. Y después dice en el 15, la termina rematando, dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¡Fua! Ahora, ¿cómo das este mensaje si antes de eso no ocurrió un milagro? Párate en el pueblo a decir, ¿saben qué? Ustedes fueron los que mataron al autor de la vida, al justo, al santo. Ahora, ¿quién los iba a enfrentar si acababan de ver ese milagro? Ese milagro tenía un propósito. Y eso me hace entender que muchas veces los milagros que hace Dios en nosotros, en nuestra vida,
tienen un propósito. Y cuando no ocurre el milagro, también tiene un propósito. A mí me da un poquito de cosa cuando a veces decimos, ay, ¿vieron el choque que hubo en tal lado? Sí, sí. Los que se salvaron eran hermanos nuestros, los otros 5 se murieron. Pero bueno, gracias a Dios se salvaron los hermanos. O sea que Dios es el Dios de los hermanitos de iglesia y de los pobres 5 que se mataron y bueno, ¿viste? Pecadores, filisteos. ¿Es realmente así? Dios cuando obra un milagro tiene un propósito y sabe por qué lo hace. Y el propósito, fíjense que este milagro Jesús no lo había hecho antes, pero ahora lo estaba haciendo con los discípulos. El milagro restauró la vida de este cojo, pero a ver, si el cojo seguía viviendo así, iba quizás a ser salvo y después ser transformado, pero podía seguir siendo cojo, ¿o no? Hacía 40 años que lo era. ¿Qué le iba a cambiar? Estaba acostumbrado, pero Jesús tenía un propósito. Entonces envió el poder del Espíritu Santo para poder sanar a ese cojo. ¿Para qué era el milagro? Para darle respaldo a los discípulos, para dar el mensaje que tenían que dar. ¿Y cuál era el mensaje? Ustedes mataron al autor de la vida. Fuertísimas las palabras. Por eso es que después, en el versículo 17, dice que ustedes lo hicieron por ignorancia, seguía diciendo Pedro, pero lo más interesante es la apelación que hace en el versículo 19, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Dice, ustedes es cierto que han matado al autor de la vida, pero arrepiéntanse. Ese era el mensaje que Él les quería dar. Miren cómo se pone de interesante la cosa. En el versículo 1 del capítulo 4 dice que estaba el pueblo, después dice que estaban los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo. Se empezó a sumar gente, ¿no? Antes, ¿quién estaba? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 estaba solamente el pueblo. Ahora se suman sacerdotes, jefe de la guardia, los saduceos. Y miren en el versículo 2, comienza diciendo que ellos estaban ¿cómo? Resentidos. No es que vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia dice, che, qué lindo milagro que hicieron. Alabamos el nombre de Dios, vamos a orar por ustedes para que pueda bendecir su ministerio. No, venían resentidos. Los saduceos porque se les estaba terminando el negocio. Porque lo que predicaban los discípulos era acerca de la resurrección de Jesús. Y los saduceos no creían en eso. Se les estaba terminando el negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a ponerlos presos. Cosa de que no molesten. Una imagen más. No está funcionando esto. Pero dice que muchos empezaron a creer y a creer cada vez más. ¿Cuántos fueron los que creyeron? 5.000, dice el versículo 4. Interesante, ¿eh? No es poco. Dice que 5.000, cuentan los comentaristas, que puede haber sido el total de los 3.000 que habían creído en el capítulo anterior y se sumaban ahora unos 2.000. Igual sigue siendo una locura para mí. Me gustaría verlo algún día con mis propios ojos, ¿no? Pero eran muchos los que creían. Pero como en el momento que los llevaron presos era muy tarde, dice que no pudieron hacer la indagatoria. Entonces lo dejaron para el otro día. ¿Y qué hicieron al otro día? Primero, ¿se acuerdan? En capítulo 3 era el pueblo que estaba mirando a Pedro y a Juan. Después habían sumado a los saduceos, ¿sí? Y a los sacerdotes. Y en el versículo 5, al otro día, a la mañana, dice que se sumaron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, que era el yerno, Juan y Alejandro. Se estaba poniendo linda la cosa, ¿no? ¿Se imaginan? Imagínense, acá está Pedro, ¿sí? Acá está Juan, acá vino el pastor Gómez. Y andaba dando vuelta el pastor de jóvenes y lo invitaron a pasar también. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Y lo pusieron al pastor de jóvenes. Y después, no sé, podríamos invitar al doctor Frick, ¿sí? Y también se sumó el doctor Frick. Y ya que vino el doctor Frick, invitemos a todos los ancianos. Y vinieron todos los ancianos de la iglesia del parque.
y Lucho también tiene que estar porque era anciano joven. Así que estaba Lucho también ahí. Y había varios pastores jubilados. Entonces vengan a ver. Y lo rodearon. Imagínense ese ambiente. Si ustedes un día pasan, a ver, sean sinceros. Ustedes pasan por la 25, se les ocurre entrar cerca del sanatorio y ven a dos hermanitos parados así y están todas esas personas que yo nombré rodeándolos y mirándolos así. ¿Ustedes qué van a pensar? Sacás el celular, sacás una foto, WhatsApp, se la mando todas. Se está armando en la iglesia el parque. No saben cómo está. Hay un ambiente complicado. ¿Y qué le preguntan? Versículo 7 dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Si qué otra autoridad van a tener si acá los que tienen autoridad somos nosotros? ¿Con qué autoridad? ¿En el nombre de quién? Y ahí vamos a ver el corazón de estos gobernantes judíos, que es la cita que está a continuación, y yo le voy a pedir a Luisito que él la lea. Pasan una diapositiva y leemos. Es muy interesante de aprender esto por contraste. Cómo estaban los discípulos, ¿sí? Su mentalidad y la mentalidad del pueblo que tenía que recibir al Mesías. ¿Está la otra? Bueno, si no yo la busco acá y la leo de acá. No se preocupen, en el primer turno también costó que salga. ¿Saben qué, hermanos? Me llama mucho la atención todo lo que ha pasado con este mensaje, porque en el primer turno fue terrible también, no salían nunca las citas. Se ve que hay alguien que no quiere que las leamos, pero ahí está, la vamos a leer. A los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera que esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que Él era el Hijo de Dios, habían ahogado la convicción y le habían crucificado. Tremendo, ¿no? Dice que habían resistido firmemente al mensaje de la verdad. Y eso como consecuencia de lo que está marcado, dice, habían ahogado la convicción. Y miren la cita siguiente, que también es muy interesante. ¿Querés esta? En su misericordia, Dios les dio todavía evidencia adicional y ahora se les concedía otra oportunidad para que se volvieran a Él. Les envió los discípulos para que les dijeran que ellos habían matado al príncipe de la vida y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Pero confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes le inculpaban de haber crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo. Es muy interesante acá porque yo marqué esas dos partes, ¿no? En la parte de arriba dice, en su misericordia, Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios en su misericordia? Porque habían matado al autor de la vida. Dice que después se envía a los discípulos. Miren la misericordia, el amor que Dios sigue teniendo para con su pueblo, que a pesar de que no recibieron al Mesías, dice, bueno, les voy a dar otra segunda chance. Dice, y les voy a mandar a los discípulos. Y ahí estaban los discípulos en ese momento dándole ese mensaje tan duro. No me gustaría estar en ese momento. Es un mensaje muy duro el que tenían que presentar ellos. Y entonces, cuando se les preguntó a los discípulos en nombre de quién y bajo qué autoridad lo hacían, ellos dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Y después en el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y reconocían, así como reconocían en el cojo, ¿sí? Reconocían en ellos que habían estado con Jesús. Entonces dijeron, miren, no tenemos mucho más para hacer. Ya los metimos presos. Siguen predicando, la gente los sigue. Vamos a hacer algo interesante. En el versículo 17 dice que los empezaron dice, vamos a amenazarlos. Después dice, vamos a intimarlos. Y bueno, y finalmente dice que los volvieron a amenazar y los soltaron. Ahora, la pregunta es, y está también en la diapositiva, la pregunta es la siguiente: ¿por qué los gobernantes y los líderes religiosos llegaron a actuar de esa manera? Cristo ya había pasado por la tierra. ¿Por qué seguían actuando de esa manera? Y la siguiente dice, ¿por qué estaban tan desenfocados? Y ahora hay dos citas que son muy poderosas, que también le voy a pedir a Luis que la lea. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No se trataba de que no pudiesen ceder, podían hacerlo, pero no querían. No fueron privados de la salvación solo porque eran culpables y dignos de muerte, ni porque habían quitado la vida al Hijo de Dios, sino porque se habían empeñado en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. O sea, no era una cuestión de que no querían, porque dice, no se trataba de que no pudiesen ceder, podían hacerlo, pero no querían. Y en la siguiente cita muestra un aspecto muy interesante también del amor de Dios. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. Hermanos, esto me llama mucho la atención porque fíjense acá, dice, ellos hubieran sido perdonados. ¿Perdonados de qué? Porque se juntaron a la salida de la iglesia y estuvieron ahí chismeando un poquito, contando, sacándole el cuero del hermano del lado. ¿Ese era el tipo de pecados? No, porque cosas banales. ¿Qué habían hecho? Habían matado al autor de la vida, al justo, al santo. Y en su misericordia dice que Dios le estaba mandando a los discípulos para darles ese mensaje, y dice que debían arrepentirse y convertirse. Y si Dios puede perdonar hasta los que lo mataron, ¿cuánto más no nos puede perdonar a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué más podés llegar a hacer en esta tierra y no sentirte perdonado? ¿Qué más? Después de matar al Hijo de Dios, ¿qué más podés hacer? Ahora dice que si ellos se arrepentían, Dios los hubiese perdonado. Y esa es la ilógica del reino de Dios. Que no importa lo que hagas, Dios te va a perdonar. Dios no se basa en el pecado. Dios ama al pecador. Y no sé qué hubiese sido de la historia si ellos se hubiesen arrepentido. Gracias. No sé qué hubiese sido de la historia, pero indudablemente estaríamos leyendo otra historia totalmente diferente. Y me imagino que a los 5.000 se hubiesen sumado todo ese pueblo y diríamos, bueno, y fueron 10.000 los que creyeron y fueron salvos. Ahora viene una pregunta de aplicación personal para estos tiempos. ¿Nosotros también podemos llegar a actuar como los gobernantes y líderes religiosos frente a la segunda venida de Jesús? ¿A quién esperaban ellos? Al Mesías, ¿sí? ¿Nosotros a quién esperamos? Al Mesías. ¿Estaban desenfocados? Estaban desenfocados claramente. Gobernantes, sacerdotes, ancianos, el pueblo, estaban desenfocados. Por eso es
por qué puede sucedernos en este tiempo. Y yo quiero leerles una cita para cerrar, que en esto de ir preparando el mensaje y que el Espíritu Santo te vaya dando diferentes cositas para tu mensaje. Luis leyó en un grupo pequeño, no, en un grupo de diáconos, ¿verdad? Leyó esta visión de la hermana Elena de White, y miren qué interesante. Podemos pasar a la otra imagen. Dice así: vi a un ángel de pie con una balanza en la mano, que pesaba los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Especialmente, ¿saben de quién? De los jóvenes. En esa balanza estaban los pensamientos e intereses de los jóvenes, especialmente de los jóvenes. No es que excluye a los adultos. Pero piensen, chicos, en esa balanza están tus pensamientos y mis pensamientos. Y dice así: en un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo, y en el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. Ahí estaban, balanceándose. En este platillo se arroja toda, y ayúdenme a aplicar esto, porque dice, en este platillo se arroja toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo. Hoy la lectura de cuentos no es tan famosa como en otros. Quizás una novela se puede llegar a leer, pero habla de varias cositas: lectura de cuentos, pensamientos dedicados a los vestidos, a la ostentación, la vanidad y el orgullo. Eso estaba en uno de los platillos, ¿no? Dice: oh, qué solemne momento. Los ángeles de Dios de pie pesaban con la balanza los pensamientos. Y miren lo interesante de esto, que dice: de los que profesan ser hijos de Dios. No era del pueblo pagano. Acá habla de los que profesan ser hijos de Dios, de quienes aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. Y después dice algo muy fuerte, dice el ángel: ¿pueden los tales entrar en el cielo? Y hace una triple negación. Dice: no, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Parece un mensaje muy duro, ¿no? Pero habla claramente de dos cosas: pensamientos e intereses. Dice ella, con tendencia al cielo, y aquellos pensamientos e intereses con tendencia terrenal. Y en esto, en lo que Dios te va preparando para el mensaje, encontré lo siguiente. Un autor de este libro actual, contemporáneo, se llama el libro En Cambio, que ayuda a entender un poquito más nuestro cerebro. Él presenta lo siguiente: el iceberg, ¿sí? Y nos muestra a nosotros sentaditos en la punta del iceberg, ¿sí? ¿Y sobre qué? Ustedes saben bien que el iceberg se ve una puntita y abajo es mucho más grande, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Ahora, esa puntita, para este pensador, es lo siguiente: son los resultados y los comportamientos. Nosotros nos sentamos sobre el resultado y nos frustramos. Me va mal en esto, me va bien en lo otro. Son resultados tan solo. Pero él sabe qué dice. ¿Saben dónde está la base? Lo más grande de todo. ¿Son qué cosa? Los pensamientos. Y que gracias a esos pensamientos te hace tener emociones. Y por causa de esas emociones se transforman en comportamientos. Y como consecuencia, en resultados. Y volvemos al sincericidio. ¿Se acuerdan de esa semana que yo tenía que preparar este mensaje? ¿Qué pasó? A fin de año, yo me voy a Córdoba a pasar fin de año con la familia, pero dejo a mi esposa y a mi nena allá para no hacer un viaje de 600 kilómetros y volverme casi prácticamente en el día. Me vuelvo yo solo a trabajar esa semana, y después mi familia iba a traer, mi mamá iba a traer a mi esposa y a mi hijita.
Entonces estuve una semana solo, en casa. Caos, ¿no? Encima en la villa estaba toda la roticería cerrada. Se me complicó al mediodía. Pero estaba solo en casa. Y es feo estar solo en casa. Entonces, ¿qué hacía? Estando solo en casa, me iba a dormir. Yo me acuesto temprano normalmente. Y empezaba a mirar el celular, ¿no? Y te envicias. Agarraste una de Facebook. Ay, ¿qué hace de su vida? ¿Viste el videíto de las patadas de fútbol? Y viste lo otro. Por ahí miro el celular. 1 hora y media había estado. Perdí 1 hora y media de mi vida. ¿Qué hice todo este tiempo? ¿En qué está? Entonces imagínense, ¿cómo no voy a llegar a un miércoles caminando por las paredes porque no tenía el mensaje para el sábado? Si tenía los pensamientos, ¿dónde? En otro lado, no estaba focalizado. Entonces cuando empecé a leer la Biblia y me sentí identificado con los gobernantes, con los ancianos, con los sacerdotes, sentí que estaba mirando para cualquier lado. Y quizás no era algo malo, pero estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a qué? Y entonces digo, voy a hacer un ayuno de Facebook. O sea, mejor dicho, era un ayuno de redes. Y lo saqué, agarré y no miro más Facebook. Solamente si me mandan un mensaje privado, porque los chicos te escriben mucho por Facebook y WhatsApp. Eso fue el jueves a la tarde. ¡Qué bendición! Viernes de noche, me sentía que caminaba por el cielo. Probalo. Hacete un ayunito de una semana de Facebook, o de la red que sea, o de lo que esté ocupando tus pensamientos. No sé. Algo que me pasó, ustedes saben que estamos haciendo el subsuelo un espacio joven. ¿Sí? Estamos con los chicos, con la masa, el percutor, rompiendo paredes, pintando. Bueno, yo decoración no sé nada. Y alguien me mostró Pinterest. Viste que hay un montón de fotos ahí. Digo, acá voy a sacar un montón de ideas. Y me hice un usuario, entré. Y bueno, empecé a mirar puertita no sé qué, ventanita de lo no sé cuánto. Y después terminé en, ¿cómo es? Planos de casas. Y ahí me empecé a soñar. Esta es la casa que quiero tener yo. Y ya me la imaginaba en el terreno. Y que tenga una ventana que salga al patio con pilete. ¿A dónde me voy a hacer yo esa casa? ¿A dónde estoy planificando hacerme la casa yo? Si yo tengo que vivir en el cielo, ¿para qué tengo que estar pensando en estas cosas? ¿Está bueno hacerte una casa? Sí, está bueno. Ahora, si esa casa te va a llevar al cielo o te va a ayudar a que otras personas vayan al cielo, avanzá. Pero si no, ¿dónde están nuestros pensamientos? Si queremos consagración y queremos resultados, veamos la base. Si estás pasando por problemas matrimoniales, empezá a mirar las bases, no mires los resultados. Estás mirando mal, mirá las bases. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde estás queriendo pasar el resto de tu vida? Si estás teniendo problemas con tus materias, decís, no meto un examen, no sé qué me pasa, empezá a evaluar cosas. Si espiritualmente no te sentís bien, empezá a mirar tus pensamientos. Y saben que me pasó algo lindo. Eso fue el sábado que yo prediqué. El domingo siguiente la voy a llevar a Guille, a mi nena, a la plaza. Y la estaba macando ahí. Ahí la estaba macando ahí. Y hay una señora al lado mío macando a su nena también. No, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, bueno. Me dice, ¿vos predicaste el sábado en la iglesia del Barrio América? Sí. Ah, mirá. Me dice, borré la aplicación de Facebook. Muy bien, le digo, muy bien. Ahora dice, solamente la miro, dice, si a la computadora. Entonces, como me cuesta tener que sentarme y mirar ahí, ella tomó una determinación. Y me dice, y me hizo re bien. ¿No les parece que tenemos que empezar a hacer cosas que realmente cambien nuestros pensamientos y que empecemos a pensar en las cosas del cielo? ¿Y vieron el contraste? Lo que hablábamos recién de los gobernantes, y vuelvo a leer la cita que leímos en el comienzo. Y ahora esto tiene mucho más significado. Dice así:
Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia. Ellos lo entendían y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él. Si hoy con este mensaje te estás sintiendo indigno de estar en la presencia de Dios, no pasa por tu dignidad, pasa por la justicia de Él. Su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Este mensaje me ayudó mucho en forma personal. Y he empezado a hacer estos ayunos de redes, que puede haber sido lo que me desenfocó a mí, pero pensá vos en qué te puede desenfocar muchas veces. Jesús está por venir. Él nos viene a buscar. Él quiere que pasemos la eternidad con Él. ¿Estamos realmente en sintonía con lo que Él quiere? ¿O quizás estamos distraídos con las cosas de este mundo? Oramos. Padre Celestial, gracias a nuestro buen Dios por tu inmenso amor, por tu misericordia. Muchas veces, Padre, estamos mirando otras cosas, estamos distraídos en este mundo, estamos distraídos en las redes, en el materialismo, en las preocupaciones del diario vivir y no nos estamos focalizando en lo importante y en lo verdadero. Esto ya ocurrió una vez, Padre. A los tuyos viniste y los tuyos no te reconocieron. Pero, Padre, queremos ser parte de ese pueblo que tiene el Espíritu Santo, que está constantemente buscándote y que tiene victorias gracias a la gracia de Cristo Jesús. Fortalécenos para que en este mes de consagración nos aferremos fuertemente a ti y que este sea el año en que nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús, amén.